Oye País, buenas noches, Oye País, yo soy Rudy González, gracias por su compañía en esta hora, como cada noche. Aquí por Color Visión analizamos los temas noticiosos de interés nacional e internacional. Los jueces tienen programado, un grupo de 300 y pico de jueces que firmó una comunicación, tienen programada para la semana próxima hacer un paro de labores como una forma de presión en uno de los poderes del Estado, la justicia. Y eso tiene sus implicaciones y tiene sus porqué. Voy a analizarlo con un poquito de detalles, lo que es mi apreciación desde mi punto de vista y lo que esto significa. El tema de los negocios de los chinos, yo creo que se le está dando muchas largas a esto. Hay empresas, negocios chinos con grandes inversiones que están cerrados por una multiplicidad de motivos. Pero parece como que no hay forma de que esto se zanje. Y tiene sus aristas en el comercio local. El presidente Luis Abinader está en Panamá participando en la conferencia, ¿cómo se llama esto? La conferencia Congreso Mundial de Zonas Francas. Y esto tiene su importancia y su trascendencia y lo voy a comentar un poquito más adelante. Como también pretendo ver las aristas del tema que plantea la encuesta Gallup de cara a la situación política de los partidos y candidatos o precandidatos o aspirantes de cara al proceso electoral del 2028. Un tema importante que yo creo que vale la pena ver. Asimismo, yo no me quedé con un buen sabor, por así decirlo, y usted dirá, ¿y qué importa si tú tienes un buen sabor o no tienes un buen sabor? Es el tema de la información que ofrece en el día de ayer la justicia, la policía, sobre la muerte de 93 personas a manos de agentes policiales en intercambios de disparos. Este es un tema que la verdad a mí me preocupa y creo que voy a hacer unos planteamientos sobre esto. Yo creo que debe haber unas explicaciones mayores. Intercambios de disparos. Esto es en vivo, señores. Y entonces pasan estas cosas. El presidente Donald Trump está en China conversando con su homólogo Xi Jinping en un viaje interesante e importante en momentos en que el mundo se anda patas arriba, en Europa y sus enfrentamientos, el tema de Rusia y Ucrania y el Medio Oriente con una línea muy delgada de un cese al fuego. Los problemas que esto acarrea a las economías mundiales. Estos y otros temas los conversaremos después de la pausa. La democracia es cara y hay que pagarla. La frase acuñada como una verdad absoluta es defendida cuando se trata de justificar el uso de multimillonarios recursos, principalmente públicos, en actividades políticas partidarias y de cara a los procesos electorales. Ocurre que cuando se aprobó asignar fondos públicos del presupuesto anual de la Nación 1997, fruto de los acuerdos del Pacto por la Democracia, Balaguer-Peña Gómez, para zanjar la crisis electoral de 1994, uno de los propósitos planteados era evitar que dinero de dudosa procedencia, corrupción, crimen organizado, sectores de poder económico, por ejemplo, decidan el resultado de los procesos electorales. El propósito ha girado
al paso del tiempo, en torno a impedir la incursión de narcotráfico, los juegos ilegales, el poder económico de gaseros, banqueros de lotería, la corrupción y de sectores de poder en los estamentos fundamentales del Estado, como Presidencia y sus dependencias, el Congreso Nacional, la Justicia, los ayuntamientos, las dependencias del gobierno. Los partidos nos han fallado. Han desvirtuado el propósito de los fondos que reciben de los impuestos de la población y hoy representantes directos de fortunas dudosas, ilegales e ilegítimas han llegado a la osadía de hacer vida personal en los estamentos de poder, con posiciones públicas ganadas en elecciones, pese a que la auditoría social y visual colectiva los desviste de arriba abajo. Por ello entonces, el sacrificio que se les pide hoy a los políticos ante la crisis económica exógena que vivimos debería servir de catarsis ante la desvergüenza por el despilfarro de los millonarios recursos económicos que reciben públicos y privados bajo la falacia de que son para fortalecer la democracia. La embajadora de Estados Unidos, Lía Francis Campos, garantiza el respeto a la legislación y soberanía de República Dominicana en el cumplimiento del acuerdo mediante el cual las autoridades dominicanas aceptan el alojamiento temporal de ciudadanos de terceros países sin antecedentes, excluyendo a los haitianos, para un retorno ordenado. En un mensaje publicado en la red social Instagram, la funcionaria estadounidense indicó que el territorio dominicano serán trasladados ciudadanos por un corto plazo, quienes hayan sido sometidos a un proceso de selección. El memorando de entendimiento entre República Dominicana y Estados Unidos para la admisión en territorio dominicano de extranjeros deportados tiene posibles implicaciones constitucionales, migratorias y de soberanía, advirtió el Partido de la Liberación Dominicana. El país solo conoce el acuerdo mediante un comunicado de prensa de Cancillería, no el texto íntegro. Evidentemente, no es lo mismo una nota explicativa que el texto íntegro de un documento legal internacional, afirmó José Dantes Díaz, titular de la Secretaría de Asuntos Jurídicos del Partido de la Liberación Dominicana. Las autoridades sanitarias del país mantienen una vigilancia epidemiológica activa ante las enfermedades virales en cumplimiento de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. El ministro de Salud, Víctor Atala, aseguró que actualmente en el país no hay brotes de norovirus y explicó que no se trata de una enfermedad nueva ni desconocida. Sin embargo, indicó que aunque suelen registrarse casos esporádicos, se trata de una enfermedad viral común asociada con cuadros gastrointestinales caracterizados por vómitos y diarrea, por lo que no debe generar alarma en la población. El presidente estadounidense Donald Trump llevará como prioridad a la cumbre en Pekín con su homólogo chino Xi Jinping que el gigante asiático abra su mercado a las empresas norteamericanas, según informó el propio mandatario cuando iniciaba su viaje al país oriental. De inmediato, el portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Gu Jiankun, en rueda de prensa señaló que China está dispuesta a colaborar con Estados Unidos, defendiendo los principios de igualdad, respeto y beneficio mutuo, para ampliar la cooperación, gestionar las diferencias e infundir mayor estabilidad y certidumbre en un mundo en constante cambio. El canciller cubano Bruno Rodríguez aseveró que una agresión militar de Estados Unidos contra Cuba provocaría una verdadera catástrofe humanitaria, un baño de sangre. Así lo afirmó. De producirse una escalada militar injustificada contra su país, se perderían vidas de ciudadanos cubanos y estadounidenses, un hecho al que solo apuestan los políticos que no envían a sus hijos y familiares a las guerras, manifestó en una publicación en la red social X.
El secretario de Seguridad Ciudadana de México, Omar García Harfuch, rechazó categóricamente la supuesta participación sostenida de funcionarios de la Agencia Central de Inteligencia, CIA, en operativos anticárceles en suelo mexicano, según reporta CNN con referencia a fuentes, respecto a la versión difundida por CNN sobre una explosión ocurrida en Tacamac, Estado de México, en la que señala una presunta participación de la CIA en operaciones contra carteles. El gobierno de México rechaza categóricamente cualquier versión que pretenda normalizar, justificar o sugerir la existencia de operaciones letales encubiertas o unilaterales de agencias extranjeras en territorio nacional. Reza así un comunicado publicado por el alto funcionario en la red social X. Política, economía, sociedad. Los temas del día a día los contamos con claridad y con precisión. Recuérdate que el INTEVI se aumentó a un 18 para bajarlo a un 16. Sí. Una libertad de prensa que ellos no manejan y de expresión. Hay una especie de experiencia frustrada de la OEA en Haití. En Oye País, información veraz, periodismo con valor. Oye País, de lunes a viernes a las 12 de la medianoche por Color Visión. Siempre lo mejor. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Gracias por continuar con nosotros aquí en Oye País. Miren, un grupo de magistrados, de jueces, hay más de 1000 jueces en República Dominicana, en todos los niveles del sistema judicial nacional, jueces de paz, jueces de instrucción, jueces de primera instancia, jueces de salas penales, salas civiles, cortes de apelación, Suprema Corte de Justicia, Tribunal Superior Electoral, Tribunal Superior Administrativo, Tribunal Constitucional. Hay muchos elementos en el sector judicial, principalmente en la parte de los jueces. Un grupo de jueces ha establecido el día 22, la semana próxima, para desarrollar una acción de presión, un paro de labores en los juicios, en la justicia, reclamando, según los manifiestos que han circulado, una serie de reivindicaciones laborales, principalmente entre ellos aumentos de sueldo, condiciones de trabajo, la aplicación de unas normas que están por ahí dando vueltas y se aplican o no se aplican, todo este tipo de cosas. Y usted dirá, una huelga, un paro de los jueces. No es nuevo, se ha registrado, ha habido en otras ocasiones, incluso de fiscales. Ha habido ya en ocasiones anteriores. Sin embargo, en este caso específico, incluso hay varias asociaciones de jueces y de fiscales también. Tienen sus organizaciones, tienen sus estructuras cuasi gremiales para luchar en defensa de sus intereses y sus reivindicaciones. Eso no es malo, bien. El sistema democrático, esto no es malo, esto es bueno. Sin embargo, en esta ocasión, el paro de los jueces no es fortuito. No quiero decir que no sea legítimo. No quiero decir que no tenga sus razones de ser. Porque su razón de ser tiene que ver con lo que son sus demandas. Y mejores salarios, mejores condiciones de trabajo, todo esto siempre será legítimo. Llegar hasta el paro es casi el último recurso en una cadena de demandas, de negociaciones, de conversaciones, de propuestas, de ofertas y rechazos, de llegar a acuerdos y no cumplirlos o cumplirlos. Hay una serie de pasos antes de llegar
a la paralización de labores. En esto los médicos son especialistas, paran las labores por cualquier cosa, médicos, enfermeras, bioanalistas, todo. Y los maestros ni se diga, ellos son dueños del año lectivo y de las escuelas. Ellos tratan de imponerle a los ministerios, médicos y maestros, las rutas a seguir. Pero en el caso de los jueces es otra cosa, estos no son ministerios, es uno de los poderes del Estado. Acontece y viene a ser que esta presión contra la Suprema Corte de Justicia, que es quien administra fondos, administra todo el sistema, porque además de ser el tribunal máximo, antes que el constitucional en materia constitucional específicamente, y el más alto, por así decirlo, lo que se llaman las altas cortes, la Suprema Corte de Justicia es la última instancia en los procesos judiciales que se inician en las medidas de coerción y primera instancia, intrusión y primera instancia, y después vienen las apelaciones y después llega la Suprema Corte de Justicia, donde se dan decisiones finales de los procesos. Pero también es quien administra todo lo que tiene que ver con los recursos, las instalaciones, la parte administrativa del sistema. Porque los fiscales tienen su propia estructura en la Procuraduría General de la República. Entonces, esta presión, incluso se ha identificado, va dirigida contra la Suprema Corte de Justicia y contra el presidente de la Suprema Corte de Justicia. En este caso, el magistrado Luis Henry Molina. Y se produce precisamente en este momento porque están al tiro de un decreto para convocar al Consejo Nacional de la Magistratura para evaluar 7 jueces de la Suprema Corte de Justicia que el día 4 de abril cumplieron los 7 años para los cuales fueron nombrados y tienen que ser evaluados para determinar su destino dentro o fuera de la Suprema Corte de Justicia. Y entre ellos está precisamente el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina. ¿Coincidencia? Oh, vaya coincidencia. Vaya coincidencia. Todo apunta, y se dice en los pasillos del sector justicia, que Luis Henry Molina es muy posible que sea retirado, que no sea, en su evaluación no sea ratificado como juez y como presidente de la Suprema Corte de Justicia. Porque el Consejo Nacional de la Magistratura, que es un organismo político, de estructura política, 8 miembros, presidente de la República, político, presidente del Senado, político, presidente de la Cámara de Diputados, político, un senador de la corriente contraria a la del presidente del Senado, político, un diputado, representante de la corriente partidaria, cameral, contraria a la del presidente de la Cámara, político. De 8, 5 son políticos, políticos directos en ejercicio político. Los otros son el presidente de la Suprema Corte, precisamente, que me supongo que se abstendrá en estas votaciones de hacer su votación, aunque esté presente, y a lo mejor ni presente está. Presidente de la Suprema Corte, una jueza de la Suprema Corte, un juez, pero en este caso es una jueza de la Suprema Corte, y el presidente del Tribunal Constitucional. 3 elementos del sector justicia, 4 elementos del sector legislativo y un elemento del sector poder ejecutivo. Los 3 poderes del Estado representados en el Consejo Nacional de la Magistratura, de los cuales 3 pertenecen a la justicia, 5 pertenecen a el sector político, 3 de ellos afines
en la misma línea política, el presidente del Senado, el presidente de la Cámara de Diputados y el presidente de la República. Y en caso de un empate, el presidente de la República tiene un voto extra y rompe el desempate, lo que se llama un voto calificado. Porque como son 8, no hay números nones para establecer una mitad más 1, entonces el presidente tiene un voto calificado. O sea, hay 4 votos directos de una misma tendencia política dentro de los 5 políticos que tienen presencia en el Consejo Nacional de la Magistratura. Lo que se dice es que, como ha sido tradición, un presidente de la República, un sector político, esto es un organismo político, aunque incide en el sector judicial, en otro poder del Estado, siempre un presidente, un partido político, en el gobierno, principalmente donde tiene mayoría, trata de acomodar la dirección de ese poder del Estado, de la justicia, de personas de su favor o que no les sean hostiles. Y esto no es en la República Dominicana, Estados Unidos, que es la democracia de nuestra referencia. Los miembros de la Suprema Corte de Justicia los nombra, los designa el Poder Ejecutivo. Tiene que ser ratificado por el Congreso, pero lo designa el Poder Ejecutivo. Fulano de tal va a esta posición. La terna la escoge él. Aquí es mucho más democrático, se hace una presentación de cada uno en una vista pública televisada de cara a todo el mundo y después se hacen unas evaluaciones y se toman conclusiones. Es más plural, se pueden hacer las preguntas que quieran, es más abierto, tiene más visos de libertad y democrático, pero a final de cuentas prima, que no le quepa dudas a nadie, la decisión política. Entonces, recapitulo. Lo que se está diciendo y se ha dicho es que Luis Henry Molina sería sacado, sería sustituido. Hay versiones que dicen que a él podían darle lo que le ofreció Leonel Fernández a Subero Isa en el 98, sacarlo de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia y mantenerlo como una posición de juez. Y Subero Isa, lógicamente, no aceptó esto. No aceptó porque no es posible que él, una posición muy digna, después de ser el presidente durante 12 años casi de la Suprema Corte de Justicia, vaya a sentarse en el banco junto con los demás. Como degradarlo de posición y él prefirió quedarse fuera. Y ha hecho una vida laboral profesional de primera línea, como es Jorge Subero Isa. Hombre, a carta cabal, que tiene el favor y la gracia de la población en sentido general, como un hombre recto, honesto, justo. Y hoy es consultor jurídico del Poder Ejecutivo, para que usted vea. Bien. Hay quienes dicen que los abogados que han tenido lances con Henry Molina, porque él ha impuesto una serie de cosas, que los jueces que se sienten que no han sido favorecidos por la presidencia de la Suprema Corte de Justicia, muchas cosas que ellos han pedido, entre ellos salarios, condiciones de trabajo, una serie de reivindicaciones que esta es su oportunidad de darle un empujón hacia afuera a Luis Henry Molina como presidente de la Suprema Corte de Justicia. Entonces, hay que ver qué va a pasar con esto. Las especulaciones están en la calle.
en cualquier momento se va a convocar al Consejo Nacional de la Magistratura, porque ya hace más de un mes que concluyó la gestión de 11 jueces que tenían 7 años de ejercicio, entre ellos Luis Henry Molina, y esto es parte de la renovación de la Suprema Corte. Unos pasarán, otros no pasarán. Recuerden ustedes que en octubre pasado hubo una reunión del Consejo Nacional de la Magistratura para evaluar 3 jueces de la Suprema Corte de Justicia, 2 que vencieron, no, 1 que venció, uno que había sido una vacante que estaba porque uno de ellos había pasado al Tribunal Constitucional, y otro que tenía problemas de enfermedad y había decidido no optar por volver a continuar en la Suprema Corte de Justicia. Esos 3 jueces, que a decir de muchos abogados y de muchos jueces y mucha gente, eran de primera línea y que entendían que debían ser ratificados, los 3 fueron sacados y entraron 3 jueces nuevos. Y ahí estallaron los demonios. Ustedes recuerdan, hace poco, en octubre. ¿Qué va a pasar ahora con 11 jueces, entre ellos el presidente de la Suprema Corte de Justicia? Interesante. Y así como planteo esta arista de este paro de los jueces, mi opinión es que llegar a paralizar la justicia, que realmente ha tenido pasos en favor de su modernización, su actualización, su trabajo de cara a la sociedad, ha sido altamente valorado. Ayer conversaba con Servio Tulio Castaños en mi programa de radio y le planteaba eso y le decía, ¿cómo tú podrías enjuiciar la gestión actual de la Suprema Corte de Justicia, el tema judicial en sentido general? Y él decía, mira, no cabe dudas de que han habido pasos hacia adelante importantes e interesantes en todo lo que es el procedimiento y la administración de justicia en República Dominicana. Faltan muchas cosas, siempre faltarán cosas, pero se ha avanzado significativamente. Decía un hombre como Servio Tulio Castaño Guzmán, vicepresidente de Finjus, una institución top de primera línea, y un abogado como él, de primera línea, altamente respetado en República Dominicana, que no ha jugado al partidarismo ni a la cosa, sino con un hombre muy con los pies muy bien puestos sobre la tierra, aterrizado, que habla con propiedad y que lo que dice es oído por la sociedad. Y esa es la valoración generalizada de la situación del sistema judicial, con virtudes y defectos, pero no está en su peor momento, no está derrotada, no está en decadencia. Pero los jueces dicen que sí, que hay que dotarlos de unas reivindicaciones que exigen, y está el granito de sal, que ese se lo puse yo, porque uno saca sus conclusiones de una de las razones que yo pienso que podían estar sobre el tapete, sobre el presidente de la Suprema Corte de Justicia y algunos de esos jueces también. Vamos a ver qué pasa. El Consejo Nacional de la Magistratura será nombrado en estos días y vamos a ver qué pasa. Yo creo que una paralización de los jueces por demás no ayuda a la administración de justicia que tanto reclamamos y que decimos que hay retrasos y que decimos que es lenta en muchas ocasiones. Yo creo que acciones de esta naturaleza, en vez de agilizar, entorpecen más. Eso es lo que yo pienso, eso es lo que piensa Rudy González. Permítame la pausa.
La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Gracias por continuar con nosotros aquí en Oye País. Yo mencionaba el tema de los negocios chinos y lo mencionaba. Mira, cuando yo era muchacho, yo tengo 76 años. Cuando yo era muchacho, estoy hablando de los años 50 todavía, mediados del siglo pasado, 58, 59, 60, 61, 62, tenía 8, 9, 10 años. Yo vivía en la zona colonial en San Antón. Y muchas veces mis tías me mandaban, porque antes la comida se compraba en el día a día, y me mandaban a comprar arroz, habichuelas, algunas otras cosas, que aceite, no sé cuánto. Me mandaban a un colmadito de chinos que había en la avenida Duarte, entre la Benito González y la avenida Mella, casi frente al MATS. Y habían dos comercios más chinos entre la Benito González y la Félix María Ruiz, casi al lado de donde está el Teatro Diana. A 2 cuadras de mi casa. Yo vivía abajo, más abajo de la avenida Mella, en San Antón, en la Vicente Celestino Duarte. Me mandaban a comprar donde esos chinos. Y yo decía, ¿para qué rayos me mandan a comprar donde esos chinos? Pero los chinos vendían 1 centavo menos la libra de arroz, o 2 centavos menos la libra de azúcar, o 1 centavo menos, o 2 centavos menos, estamos hablando de cheles, la libra de habichuela. Antes la habichuela se compraba y todo se hacía el día a día en la casa. Los chinos vendían 1 centavo menos todo, o 2 centavos menos, pero vendían mucho más volumen. Si el colmado de la esquina vendía 10 libras de arroz en el día, los chinos vendían 30. A 1 centavo menos, una economía de escala, y a final de cuentas ganaban más. Pongo esto a colación. Bueno, Rosa NG, que es una de las dirigentes de las asociaciones chinas en República Dominicana, lo recuerda muy bien, porque Rosa NG y yo nos criamos juntos ahí en la zona colonial. Ella vivía en la calle Duarte, desembocando precisamente casi la Vicente Celestino Duarte, estudiamos juntos. Rosa NG y yo. Ella debe acordarse de eso, ella es una luchadora de esa situación. Quiero decirle y quiero significarles que desde siempre los chinos han estado en el comercio en República Dominicana y han vendido siempre un poco más barato que lo que venden los dominicanos. Y por eso tienen un volumen mayor. En los últimos años, los chinos han expandido sus negocios, y han construido más y más negocios, han comprado negocios. En la avenida Duarte, toda la parte arriba, gran parte de los negocios que hay son negocios chinos y venden más baratos que los otros negocios. Los comerciantes de la avenida Duarte y de muchos otros sitios tienen una guerra abierta contra los chinos porque es una competencia para ellos. Mientras usted compra una lámpara en 100 pesos en un negocio cualquiera de las mismas zonas, en el negocio del chino te la venden en 75. La misma lámpara. Es más, yo he oído que no pocos comerciantes dominicanos van y compran al por mayor y grandes cantidades en los comercios chinos para revenderlo en sus negocios un poquito más caro. Y se ganan unos cuartos sin tener que importar ni tener que bregar con otras gentes. Hasta eso pasa. Los comerciantes tienen
una guerra abierta contra los chinos porque le han comido los caramelos en muchos casos y en otros casos lo han puesto en evidencia de cómo los precios pueden ser más baratos, ganando un poquito menos, pero los comerciantes tienen sus márgenes de ganancias que no ceden. Todo esto pasa. Pero se ha hablado también de que los chinos son fomentados por China, que se quiere meter en República Dominicana y en América, y les fía, le da una serie de facilidades, le cobra menos en el transporte para que ellos puedan meterse en el negocio, y es la penetración china. De todo eso se ha hablado. Ahora, ¿cuál es la realidad? Y es lo que yo quiero plantear. No cabe duda de que hay una ofensiva contra los negocios chinos en República Dominicana. Yo vi un negocio ahí en la avenida Luperón, cerca de donde estaba el aeropuerto internacional de Herrera, que es una cosa inmensa. Yo vi tanta gente y tantas cosas y pregunté, ¿y qué es eso? Un negocio chino. Aquí no hay un negocio de esa naturaleza, de ese tamaño. Es como el triple de Almacenes Unidos que está en la avenida Sarasota. Es como el doble en tamaño, o quizás igual que IKEA. Voy a ponerle un ejemplo. Es tan grande como lo es, por ejemplo, Galería 360. A ojo de buen cubero, vistos simplemente en el volumen de carros de personas que habían ahí, en el tamaño de la instalación. Entonces, ellos han ido entrando en una competencia que le está haciendo una mella a algunos comerciantes, ciertamente. Y yo creo que el Estado cumple con su obligación, el gobierno cumple con su obligación de establecer que esos negocios estén dentro de lo legal. Lo que importa está pagando impuestos en las aduanas. Dicen que no, que vienen de una forma, que sé yo cuánto. El tema está en las aduanas, entonces no en ellos que importan, digo yo, o complicidades para pasar mercancías. Digo yo, pues vamos a suponer que ahí no está. Si pagan impuestos, que ellos muchas veces no cobran en tarjeta, sino que cobran en efectivo para no registrarlo en el ITEVI, y qué sé yo qué, y que patatín, y que es cierto que lo pongan los inspectores. Pues también se han inventado que las estructuras donde están levantadas las tiendas chinas adolecen de fallas técnicas. Podría ser. Hagan una notificación y tienen que hacer las reparaciones del lugar para seguir operando. Que los otros días encontraron en un negocio de esos chinos en la Duarte, hicieron un allanamiento y encontraron muchísimos ilegales. Los multan y sacan los ilegales y los deportan para su país. Pero que dos empresas, por ejemplo, en este momento, estén cerradas por tiempo indefinido y todos los días pongan una traba y una traba y una traba nueva y la burocracia no lo deja avanzar, eso es violar la libre competencia comercial en el país. Y no me venga de Alcántara a decir que sí, que ellos no cumplen, que ellos hacen esto y aquello. Múltenlo, supervísenlo, para eso está la autoridad. Yo creo, y a los comerciantes dominicanos, que yo he visto ya a Iván García, amigo, dirigente eterno de la Asociación de Comerciantes de República Dominicana, desbarrando contra los negocios chinos porque no pueden existir. Entran en competencia. La competencia nunca será mala y nos beneficia a nosotros. Si violan la ley impositiva con sus instalaciones, con sus importaciones, apliquen la ley. Usted no puede tener 12 negocios cerrados indefinidamente porque usted le da la gana. Así no funciona la libre competencia. Así no funciona la libre competencia. Eso es abusivo. Simplemente abusivo y además violenta lo que es la autoridad, porque están imponiendo medidas de coerción
represivas frente a lo que es el universo del negocio. Esa es mi posición en eso. Esa es mi posición en eso. No me vengan con la historia de que si los chinos son buenos, los chinos son malos. Yo te estoy hablando de cuando yo tenía 8 años y yo tengo 76. Eso es así. La encuesta Gallup Diario Libre, que se publica desde este lunes, en su segunda publicación, trae una serie de datos interesantísimos e importantes. Y yo les diría a ustedes, traten de buscarlo porque tienen una serie de cosas interesantes. Habla sobre el escenario político de la República Dominicana de cara a las elecciones del 2028. Pero da una serie de datos tan interesantes como el que el Partido Revolucionario Moderno, que es el principal partido político del país, partido de gobierno, apenas tiene un 30.4% de preferencia del electorado. Y los partidos que le siguen, la Fuerza del Pueblo, que sacó un 28% en las elecciones pasadas, tiene un 19.6%. Y el PLD, que en el 16 sacó 62% y en el 20 sacó 37%, pero cayó al 10% en el 24, hoy tiene un 19.5% junto con el PLD. Primero, ¿qué ha hecho el PLD para recomponerse? Nadie sabe. Yo, que trabajo los temas políticos y que le doy seguimiento muy de cerca, no los veo, pero lo dice la encuesta y lo dicen los encuestados. Pero hay un punto vital, después lo demás tienen tonterías. El PRD tiene 1.3 y otras fuerzas tienen un 1.3, pero hay un punto trascendente. Ninguno, entre los entrevistados, no tienen simpatías, no le interesa a ninguno de los grandes partidos ni ninguno de los partidos, acumula un 23.5% y no sabe o no quiere decir un 4%, lo que significa que entre ninguno y no sabe o no contesta, hay un 27.9%, un 28%, casi una tercera parte del electorado, o sea, de la población nacional, de cara a lo que dice esta encuesta Gallup Diario Libre, que no está con ninguno de los partidos. Y eso, usted me dirá, falta mucho esto, pues los partidos tienen que revisarse en esto. Pero hay otro cuadro de los que se publican que a mí me interesó bastante. Cuando hacen las evaluaciones internas en los partidos de cara a quienes serían los candidatos presidenciales para las elecciones del 28, un proceso que se va a ejecutar en octubre del año pasado, que son las primarias, David Collado, que todo el mundo entiende que tiene una preferencia mayoritaria, acumula un 60%, eso es entre los que se dicen ser partidarios del PRM y votarían en su convención, un 61.8%. Y quien más cerca está, Carolina Mejía apenas tiene un 21.1%. Si juntan a todos los candidatos, no llegan a la mitad de lo que dice David Collado aquí. ¿Están? Raquel Peña, Paliza, Guido, Yayo San, Wellington Arnaud, hasta Jean Luis Rodríguez. Andrés Cueto también, yo no sabía que Andrés Cueto estaba aspirando. Y ninguno, un 9.7%. Los juntan todos y no llegan a la mitad de lo que acumula David Collado.
un punto one side, por así decirlo. Porque, y lo digo porque Carolina Mejía representa la tendencia frente al presidente Luis Abinader, pero una de las tendencias que está en la carrera política con su hija Carolina, porque Luis Abinader es el líder del partido principal, presidente de la República y la cabeza de una de las tendencias dentro de la estructura del PRM, pero no está en el juego de las candidaturas porque se va a abstener y dijo que se va a abstener de participar en el proceso interno. Pero algo más. En el PRM, en la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández acumula un 64.9, bailotearon también a su hijo, 31.7, Omar Fernández, pero ahí no hay mucha cosa que buscar porque ese partido fue hecho, diseñado, estructurado y opera sobre la figura de Leonel Fernández. Y Leonel Fernández va a ser el candidato de ese partido. Eso no le cabe dudas a nadie. Acumula un 64% frente a un 31% de Omar. Pero, a donde está el tema, es en el PLD. A mi juicio, de todas las cosas, tiene muchas cosas interesantes esa encuesta. En el PLD, cuando se habla de la intención de los presidenciables, Gonzalo Castillo, señores, remonta al 48.3% de la preferencia. Gonzalo Castillo, que primero fue candidato perdidoso en el 2020, sacó un 37%. Después que le había ganado a Leonel Fernández en las primarias de octubre del 19 y provocó lo que provocó que Leonel Fernández montara en cólera y se fuera, porque cómo lo va a hacer que van a decir que este señor que no es político y que no ten esto, me ganó a mí que soy 3 veces presidente de la República. Y él dijo, no, eso es una falta de respeto, como se montó y se fue, y adquirió un partido y montó su Fuerza del Pueblo y participó en esas elecciones por encima de lo que dice la ley electoral, que no debía participar en ningún otro proceso en esas elecciones porque perdió la primaria, pero lo hizo, y se lo admitió la Junta. Y participó en el 24 y en el 20 sacó un 5% y en el 24 sacó un 28% y hundió al PLD a un 10%. Entonces, ese PLD que está tratando de luchar porque la Fuerza del Pueblo sigue buscando la forma de sacarle gente, porque esa es su principal fuente de ingreso cuantitativo de militancia o de seguidores o de simpatizantes, ahí estaba acorralado el PLD. Abel Martínez, candidato en el 24, que llevó al partido a un 10, ahora representa un 25% de la preferencia dentro del partido. Y Gonzalo Castillo, que había dicho que no iba, que tiene un proceso judicial, que ha estado fuera de toda actividad política y eso, y por los otros días se presentó hace 2 semanas en un acto en Santiago, y le dijo, y su frase fue, he vuelto, que está en política de nuevo. Y remonta a un 48.3%. Abel Martínez un 3%, y Francisco Javier García, quien tiene casi un año haciendo política interna como precandidato, aspirando a la candidatura, con una presencia mediática interesante los fines de semana y con un discurso, apenas acumula un 1.7%. Como que no entiendo esto que está pasando en el PLD. Margarita Cedeño, que no ha dicho que está aspirando a ninguna cosa, un 1.1%. Domínguez Brito, que también es un aspirante, un 1%. Charlie Mariotti, un 0%, pero por ninguno, hay un 21.8%. Todavía le dan el ninguno completo a Abel Martínez, que es el que está en segunda posición con un 25.3%,
y no llegan a alcanzar a Gonzalo Castillo, que tiene un 48.2. ¿Qué está pasando en ese partido? ¿Hacia dónde va ese partido? Y las encuestas, esta encuesta, lo da parejo en un 19% junto con la fuerza del pueblo en la intención de preferencia de la gente. Esto nos indica a nosotros que este año 2026, de cara al proceso electoral que se avecina, va a ser un año de muchas negociaciones intestinas, internas, de muchos cambios. En la fuerza del pueblo no va a pasar nada, porque ahí eso es Leonel Fernández y eso es de él. Y él seguirá sacándole gente, o ellos seguirán sacándole gente al PLD y tratando de conquistar un liderazgo de oposición para enfrentar al candidato del partido de gobierno. Eso es lo que se prevé. Eso es lo que se prevé en el entorno de la fuerza del pueblo. Ahora el PLD, ¿qué va a pasar con el PLD? Es el final del PLD. ¿Se podrá recomponer el PLD con una candidatura? Visto este panorama así rápido de la encuesta Gallup Diario Libre, con Gonzalo Castillo de nuevo, de candidato. No sé. Ahí hay unas cosas que yo la verdad es que no logro comprenderlas. Y yo no soy de los que cuestiona encuestas diciendo, no, porque esto no puede ser, por esto, por aquello. No, porque eso es lo que dice la gente. Usted tabula de lo que la gente hace una encuesta y usted pregunta, Peluche, Rudy, Rodolfo, ¿quiénes son los candidatos? No, yo creo que va a ser fulano, yo creo que va a ser fulano. Y se tabula eso y eso es lo que da en la muestra que se hace. Esta muestra se hizo entre el 28 de abril y el 1 de mayo. O sea, eso es calientico, eso hace una semana y media. Una semana y media. Eso no hace mucho tiempo. Entonces, si ese es el perfil, ya usted sabe cuál va a ser la situación. ¿Cuál va a ser la situación? En los partidos minoritarios, lógicamente, no hay nada que buscar. Apenas Ramfis Trujillo es el que más porcentaje tiene, con un 2%, seguido de Yadira Marte y Guillermo Moreno con 1.9 y 1.4, y Roque Espaillat con 1%. Miguel Vargas, Carlos Peña, Rafael Peña, Pelegrín Castillo, Luis Acosta Moreta, muy por debajo del 1%, 0.1%. Y de los independientes, la encuesta dice que el crecimiento del electorado lo desvincula de los partidos y un 23% de los entrevistados dijo que no simpatiza con ninguna organización política, un porcentaje superior al de la Fuerza del Pueblo y al del PLD y solo por debajo del PRM. Y ahí podría estar, en ese que no participa por ninguno, un nicho de algún candidato independiente, si se acoge la posición del Tribunal Constitucional y se ratifica las candidaturas independientes para las elecciones del 2028. Así andan las cosas. Así andan las cosas en la vida política. Yo los invito a que vean con calma, con detenimiento, esta encuesta de Diario Libre. Si no la encuentran en el periódico físico, entra a internet, diariolibre.com, busca Diario Libre, ahí está la encuesta, ahí están los cuadros, está todo, porque es interesante ir viendo el panorama político que se va perfilando de cara a las elecciones del 2028. Esto es así, señores. Donald Trump está en China con Xi Jinping y Luis Abinader en Panamá en el Congreso Mundial de Zonas Francas. Lo acompañan Yayo San, ministro de Industria y Comercio, Viviana Rivero, directora de
pro comunidad, o sea, pro industria, y varios empresarios privados, porque se está tratando el tema de Zona Franca, un tema de la economía dominicana. Gracias por su compañía en esta emisión de Oye País. Mañana una cita nueva vez, aquí en Color Visión, a esta misma hora. Yo soy Rudy González. Pasen un feliz resto de la noche.